Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Iván de Vargas, bienvenido. Bien hallado, don Javier. Vamos recorriendo con Iván de Vargas, que es periodista, buen periodista. Y hombre que, gracias a su profesión, pues se ha pateado el mundo y conoce en directo y pisando el terreno cómo viven los católicos en esos países donde están perseguidos, donde no es fácil practicar la religión de Jesucristo. Bueno, pues y nos ha ido contando lo que sufren y padecen pues por el norte de África. Hemos visto Argelia, hemos visto Egipto, nos hemos acercado también a Tierra Santa y habíamos visto en el índice primero que aparecía un país al que normalmente no le hacemos mucho caso, que es la India. Que eso es un continente. Sí, es un país inmenso que tiene 1.200 millones de habitantes, o sea, es prácticamente un subcontinente solo. Vamos a ver, 1.200 millones de habitantes. O sea, no ha dicho usted nada. Sí, es una barbaridad. Y bueno, en este subcontinente, en este país inmenso, que es un país de muchísimos contrastes, de muchísimas realidades, pues los cristianos también lo están pasando mal y cada vez peor. Quizás contrastes, realidades de todo tipo. De todo tipo, efectivamente. Fundamentalmente sociales. Sí, aunque la constitución de la nueva India habla de la desaparición de las castas y habla de libertad religiosa y habla de derechos, la realidad es bien otra, ¿no? Que el papel lo aguanta todo. O sea, el papel lo aguanta todo. Así es. Y se está dando un fenómeno bastante particular en la India. Bueno, hay que decir que en el sur, en la zona de Kerala, que fue evangelizada por Santo Tomás, hay tradición y hay una presencia secular de los cristianos. Pero en otros estados, como por ejemplo en el estado de Orissa, que no sé si nuestros espectadores habrán oído hablar, se han producido episodios de una gran violencia y de una gran persecución contra los cristianos. Fundamentalmente, estas persecuciones empezaron en el 2007, pero se han ido prolongando en el tiempo y se han ido intensificando y se han ido complicando las cosas para los cristianos, precisamente por una cuestión política, por una cuestión de intereses, y la persecución realmente se debe a que quienes se están convirtiendo al cristianismo pues son personas de la casta de los intocables, son los Dalits, que son los antiguos pobladores de la India, animistas, personas que en esta sociedad india tienen el valor que, bueno, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Son personas realmente muy pobres que descubren en el mensaje del Evangelio que tienen una dignidad. Claro, y esto afecta, digamos, a esa estructura social que se ha montado en el país, un país en el que hay personas que son de las más ricas del mundo, pero un país en el que las personas realmente no tienen ningún valor también. O sea, encontramos los dos extremos, ¿no? La India es conocida en el mundo porque tiene acceso a la tecnología, es un país muy tecnológico, tiene una industria cinematográfica floreciente, ¿no? Un universo cinematográfico paralelo a Hollywood, que es Bollywood, que tiene en Asia una fuerza importantísima. Pero también, la India es conocida por Gandhi, ¿no? El Mahatma, la no violencia, y en un país en el que se habla de la no violencia se está produciendo una violencia atroz, brutal, contra los cristianos, ¿no? ¿Por parte de quién? Pues mire, don Javier, los responsables son los políticos que dejan actuar con gran impunidad a grupos violentos, fomentados por partidos políticos. Hay una ideología en la India que se llama el Hindutva. El Hindutva, ¿en qué consiste? Pues el Hindutva es un pensamiento único que lo que propugna es que solo puede haber un país, la India, que solo puede haber una religión, que es la religión hindú, que
que solo puede haber una lengua que es el hindi, y todo lo que se salga de esa visión nacionalista pues tiene que ser eliminado. Entonces están siendo atacadas minorías como las musulmanas, pero los que se están llevando la peor parte son los cristianos. Y fíjate, yo creo que la idea que teníamos del hinduismo es que es una cosa pacífica, las florecitas, el tal, esas cosas, ¿no? El nirvana y no sé cuántas más. Oiga, no, pues realmente lo que subyace... O sea, al final les da por sacudir palos. Pero por sacudir palos y hacer auténticas barbaridades, ¿no? O sea, a mí me gustaría poder compartir lo que yo he aprendido de estos hermanos nuestros de la India, que realmente tienen un valor espectacular. Tiene usted aquí su base de compartimento, o sea, adelante. Pues yo de nuestros hermanos de la India, de estos hermanos nuestros del estado de Orissa, que han sido masacrados, he aprendido muchísimas cosas. Le voy a contar. He tenido el privilegio de tener cierta relación con el arzobispo de Cuttack Bhubaneswar, que se llama Monseñor John Barua, un santo varón, un obispo realmente ejemplar. Claro, tiene una familia que es maravillosa. Tiene siete sobrinas que son religiosas, que han entregado su vida al Señor, ¿no? Y claro, él me contaba historias realmente espeluznantes, pero también historias, testimonios que hacen que te preguntes sobre tu compromiso con el Señor, que te interpelan profundamente, ¿no? Que te hacen preguntarte cómo es mi fe, ¿no? Yo, cristiano occidental, que tengo absolutamente todo resuelto, que no tengo ningún tipo de complicación, puedo elegir a la iglesia a la que quiero ir, la hora a la que quiero ir, que puedo vivir mi fe sin que mi vida corra peligro. No, estos hermanos nuestros de la India, por el hecho de ser cristianos, han sido auténticamente masacrados. Los motivos, los decía, fundamentalmente políticos, económicos. Claro, si tú eres Dalit, la casta de los intocables, que hacen los trabajos que nadie quiere, y claro, y te conviertes al cristianismo y descubres que por el hecho de ser cristiano tienes una dignidad, eres una persona con derechos, eres amado por Dios. Claro, esto hace que el sistema de castas... Claro, que se tambalea, ¿no? Se tambalea, ¿no? El sistema de castas se tambalea, aunque la Constitución y aunque formalmente no existe, esto no es verdad. Y hay que denunciarlo y hay que decirlo. O sea, no nos engañen. Allí sigue habiendo sistema de castas y si hay que pisotear a la persona, la pisoteamos y la machacamos. En estas olas de violencia, o sea, se han destruido poblados enteros, iglesias. Nuestros hermanos han tenido que huir a los bosques y han estado durante mucho tiempo en la India. En la India, viviendo en bosques. No se sabía esto, ¿eh? Es que los medios son muy cobardes y los medios silencian toda esta persecución porque hay muchos intereses en juego. Claro, la India es un país potente, emergente, pero muy potente. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de los cristianos perseguidos, masacrados? Salen pocas noticias, ¿no?, de los cristianos perseguidos, ¿verdad? En la India, hermano, si a mí me hubieran dicho, de verdad, con toda buena voluntad, y los indios están ahí en su nirvana y tal, acariciando a la vaca sagrada y en eso se entretienen. Son gente pacífica y amable. Ya. Pues hordas de gente, impulsadas, financiadas por el partido que ahora en este momento está gobernando la India, han invadido poblados enteros de cristianos y han masacrado a cristianos de las formas más atroces que se pueda usted imaginar, don Javier. Han hecho... yo no quisiera tampoco herir la sensibilidad de las personas que nos ven, pero los testimonios que me contaba Monseñor John Barua son espeluznantes. O sea, si lo que está trascendiendo en algunos medios sobre la situación en Irak y Siria, si las crucifixiones y todo este tipo de cosas que se están produciendo son terribles, o sea, las auténticas salvajadas que han cometido estos pacifistas del paz y amor, de las florecillas a las que usted hacía referencia, se quedan realmente en pañales, ¿no? O sea, pero
Pero yo quiero ser positivo, porque a mí me gustaría que trascendiera también un mensaje de esperanza, ¿no? Estos hermanos nuestros que han sido masacrados, que han sido laminados, personas que son más pobres que las ratas, pero que transmiten una felicidad auténtica. O sea, tú les miras al rostro, a la cara, a los ojos, y tienen una luminosidad que no encuentras en ningún otro cristiano aquí en Occidente, acomodado, adormecido. Estos hermanos nuestros, me estoy acordando en este momento, mientras hablo con usted, don Javier, de una niña de la edad de mi hija Carmen, de una niña de 10 años, que su familia es quemada viva. Y ella se salva, es la única que se salva. Y tiene la cara totalmente quemada. Y una niña de 10 años que te mira a los ojos y te dice: yo perdono a los asesinos de mis padres y de mis hermanos, porque soy discípulo de Jesús de Nazaret. Y como discípulo de Jesús de Nazaret tengo que perdonar. Si no, no sería un digno discípulo de Jesús de Nazaret. 10 años. Con 10 años. Y ha visto cómo han quemado vivos a sus padres y le han quemado a ella y ha sobrevivido. Claro, estos son los cristianos que realmente te hacen replantearte. Esto está dice usted, en el estado del norte, ¿no? Está en Orissa, efectivamente, que es uno de los estados, de los muchos estados que tiene la India, ¿no? Pero es que esto se está generalizando en la India, porque quien está gobernando, que es el BJP Party, que es precisamente este partido nacionalista que está gobernando en el país, está esparciendo esta ideología por todo el país. Y nuestros hermanos cristianos la están padeciendo. La están padeciendo. Pero además es que estas violaciones, estas auténticas barbaridades que se están cometiendo, se están haciendo ante la mayor de las impunidades. O sea, yo he visto cómo queman iglesias y están las fuerzas del orden presenciando los ataques a las iglesias. Como si fueran fuegos artificiales. Como si fueran fuegos artificiales. Le voy a contar otro caso. Este querido obispo, amigo mío, Monseñor John Barua, tiene 7 sobrinas que son religiosas. Sí, ya ha dicho usted. Una de ellas, Sormina, sufrió la mayor de las vejaciones que puede sufrir una religiosa. Me la imagino. No la vamos a decir por respeto. Sí, pero está clarísimo. La historia es brutal. Los propios habitantes del poblado en el que ella está atendiendo, porque la iglesia atiende a los desheredados, a los que nadie quiere, a los que no cuentan, a los que no tienen voz. Ese es el papel de la iglesia, de acompañamiento, de cercanía. Y lo hacen porque en estos desheredados, en estos que no tienen voz, ven a Cristo que está vivo. Sí, sin duda. Entonces, la hermana Mina es sorprendida junto con un sacerdote por estos desalmados que, drogados y bebidos, porque les drogan y les beben y les hacen beber para que se emborrachen, para que puedan hacer estas barbaridades, les asaltan y a este sacerdote le obligan a vejar a la religiosa, ¿no? El sacerdote lógicamente se niega, ¿no? No se puede imaginar la paliza que recibe este sacerdote, ¿no? Le dejan medio muerto. Y estos salvajes, 50 personas atacan a esta religiosa 100 veces. Sormina se dedica ahora, ha estudiado psicología y se dedica a atender a muchísimas hermanas nuestras cristianas que han sufrido lo mismo que ella. Y Sormina te dice que ella perdona a las personas que le han hecho esto. La India, las florecitas y la vaca sagrada. No me imaginaba yo. Esto. Claro, Sormina, hablando con ella, nos decía, esto que me ha pasado es muy doloroso, pero me siento una privilegiada, me siento elegida por el Señor para compartir su pasión.
Y allí la Iglesia no tiene un estatuto de reconocimiento, colegios, no sé. La labor que Desde un desempeña... punto de vista del catolicismo, la imagen que yo tengo, y que supongo que será la que tienen muchos espectadores que nos están viendo ahora, es que la India es la Madre Teresa de Calcuta y todos quieren a la Madre Teresa de Calcuta, y como todos quieren a la Madre, todos quieren a los católicos, por lo cual todo esto que nos está contando a mí me deja sobrecogido. O sea, es que no es esa la realidad que usted ha visto. Así es, don Javier. Realmente, o sea, la labor de la Iglesia en la India es ingente, a nivel educativo, a nivel sanitario, pero, o sea, para mí lo más importante, o sea, es el testimonio de coherencia, el testimonio de una fe vivida con radicalidad, con autenticidad, porque, y aquí viene el mensaje de esperanza, ¿no? Me decía Monseñor John Barua, humanamente hablando, nos han machacado, nos han laminado, han quemado nuestras iglesias, han destruido nuestras casas, han vejado a nuestras religiosas, han asesinado a nuestros fieles laicos. Auténticas barbaridades, o sea, no se pueden imaginar. Pero no han conseguido quitarnos el tesoro más valioso que tenemos, que es el don de la fe. Y claro, estas personas que nos han hecho todo este daño son personas que viven en nuestros poblados, en nuestras ciudades, que comparten con nosotros el día a día, la vida. Y están sorprendidos, no entienden absolutamente nada. No entienden nada porque nosotros seguimos mirándoles a los ojos y seguimos amándoles de forma concreta. Les hemos dicho que les perdonamos. Les hemos dicho que les amamos, que rezamos por ellos y rezamos realmente por ellos, por su conversión, para que el Señor les dé el don de la fe, que es un regalo que recibimos del Señor. Claro, esta gente nos pregunta, pero después de lo que os hemos hecho, ¿cómo podéis seguir sonriendo? Sí. ¿Cómo podéis seguir? Porque tienen el don de la fe y lo ven con autenticidad. Una niña de 10 años que te dice que yo perdono porque soy discípula de Jesús de Nazaret, y si no perdono no sería digna discípula de Jesús de Nazaret. O una religiosa que ha sido vejada y que te dice, claro, soy una privilegiada porque el Señor me ha elegido para compartir un poquito de su pasión. Claro, esto mueve el tapete a todo el mundo. Sin duda, sin duda. Y te dicen, claro, con este testimonio nuestro estamos consiguiendo que poco a poco llegue la normalidad, que llegue la paz a nuestros poblados. Porque estamos amando de forma concreta a nuestros enemigos, estamos rezando por ellos, les estamos perdonando. Y esto, por eso lo silencian los medios, porque la potencia y la fuerza que tiene... Pero fíjese que yo entendería que esto lo silenciaran los medios de la India, pero lo que no entiendo es que lo silencien los medios de Occidente. Claro, es que se combinan ahí dos cosas. Es que en Occidente también hay gente que quiere exterminar a la Iglesia y, por lo tanto, estos ejemplos grandiosos de los mártires no interesa que se transmitan. Claro, a Occidente le asusta porque este mensaje, que es un mensaje de esperanza, que es un mensaje que nos hace bien y que puede hacer posible un mundo mejor, claro, no interesa. No interesa, sobre todo porque lo que les interesa a determinadas personas es poner sellos en los altares, y claro, quitar a Dios, pero para ponerse ellos, usurpar los altares, y por lo tanto esto no interesa. Increíble. Nos quedan más países. Yo no sé si acaba usted con la India, si quiere usted contar alguna cosa más. A mí me gustaría decir a las personas que nos están viendo, o sea, que aprendamos de estos hermanos de la India dos cosas. O sea, y lo hemos dicho también en los programas anteriores, pero o sea, la importancia del perdón. Si son importantes, puede usted repetirlas. O sea, la importancia del perdón, cómo el perdón puede cambiar los corazones de la gente, cómo el perdón puede construir una civilización que San Juan Pablo II llamaba la civilización del amor.
O sea, porque los cristianos estamos llamados a construir la civilización del amor. Y esa civilización del amor... Fíjese que Juan Pablo II, tenga usted en cuenta, que se cría y se educa bajo el comunismo. Esto es. Que está inspirado por el marxismo, que dice que el motor de la historia es el odio, la lucha de clases, la civilización del odio. De ahí que, como ha padecido las consecuencias y ha visto en sus propias carnes, dice, venga, démosle la vuelta contra la civilización del odio, la civilización del amor. Esta civilización del amor que es capaz de hacer que vivamos un anticipo del cielo aquí en la tierra, y que pasa precisamente por perdonar a nuestro enemigo, rezar por el que nos persigue. Una civilización del amor que consiste en hacer lo que hizo nuestro Señor, que te lo dice una niña de 10 años de la India. No, yo te perdono y te amo sin esperar nada a cambio. Esto es revolucionario. Esto es el mensaje del Evangelio revolucionario. Y nos puede ayudar realmente a vivir ese anticipo del cielo, ¿no? Porque cuando tú amas sin esperar nada a cambio, sientes una felicidad que es auténtica, que no te la da absolutamente nada. No te la da ni los bienes materiales, ni las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son pasajeras. Y cuando pues situaciones como la que estamos viviendo de crisis, en la que mucha gente pierde su trabajo, en la que mucha gente tiene que ir donde el director del banco y darle las llaves de su casa porque no puede pagar la hipoteca, o tiene que ir donde el concesionario del coche porque ha puesto la felicidad en ese coche cada vez más grande, en ese coche cada vez mejor, y le dice, mira, ya no, toma las llaves de mi coche, quédatelo porque ya no lo puedo pagar. Estas personas que han puesto la felicidad en esto sienten un vacío tremendo. Estos hermanos nuestros de la India que no tienen absolutamente nada porque les han machacado, porque les han laminado, pero tienen el don de la fe, tienen esa felicidad, nos transmiten ese mensaje poderoso de la felicidad auténtica. Y esa felicidad es la que nos puede hacer vivir aquí en la tierra y puede colmar ese deseo de felicidad que tenemos todos. Todos los hombres nos preguntamos y queremos ser felices. Entonces, que aprendamos de estos hermanos nuestros de dónde viene la felicidad auténtica, de ese perdón y de ese amor incondicional y, quiero decir, sin esperar nada a cambio. Pues muy bien, le agradezco mucho esta reflexión. Hablaba usted del perdón que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, pero también en el Calvario hay una maestra, la Virgen. Así es. Porque si al Señor le insultaron, ¿qué cosas le dirían a nuestra Madre la Virgen en el Calvario, que era la Madre de la Justicia? Y no solo les perdonó, sino que a ellos, que nos representaban a nosotros como pecadores, nos recogió como hijos. Con esta reflexión quiero acabar, agradecerle su presencia y decirles, queridos amigos, que nos vamos a poner a trabajar. Pues claro que sí, hombre, para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.